Buenos días a todos. Le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan en este Día del Señor para adorar a Dios a través de este medio virtual. Vemos que de a poco el gobierno va flexibilizando la cuarentena, pero igual vamos a tener que esperar un poco más para poder reunirnos y adorar a Dios todos juntos en un mismo lugar. Mientras les pedimos oración por la iglesia, ¿no? Por los que sufren, por esta pandemia, por los que luchan, ¿no? En contra de esta enfermedad. Tengo un anuncio de parte de la tesorería, ¿no? Abrieron una cuenta en Mercado Pago por pedido de algunos hermanos que preferían ese medio para entregar la ofrenda, así que en el boletín van a poder encontrar los datos necesarios. Vamos a presentar la ofrenda al Señor. Le comparto el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6, que dice: Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque un domingo más, un día más podemos estar delante de ti, Señor, en adoración, celebrando este culto junto a nuestros hermanos en Cristo. Aunque físicamente estemos separados, sabemos que tu Espíritu, tu presencia está junto a nosotros. Por eso queremos a través de este tiempo, como verdaderos adoradores, Señor, adorar tu nombre. Padre, entregarte a ti la gloria y la honra que tú mereces, oh Dios. Y también, Padre, lo hacemos presentando esta ofrenda delante de ti. Recibí estas ofrendas, que es la expresión de nuestra fe, que es confesión de nuestra fe, y utiliza estas ofrendas, Señor, para tu gloria y para la salvación de las almas. También pedimos por aquellos que sufren en este tiempo, Señor, por la enfermedad, por la pandemia, por problemas económicos, por conflictos familiares, para que vos realmente, Señor, cubras con tu espíritu, con tu presencia, que tu mano esté sobre cada familia, sobre cada uno de mis hermanos, y que ellos puedan realmente en ti encontrar la paz, que podamos juntos poner la esperanza en vos, y que vos, Señor, que realmente tú, Señor, seas quien vayas abriendo los caminos para con cada una de las familias, Señor, de nuestra comunidad de fe. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz. Tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida y diste amor. Tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Por ti lo entrego todo, solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Amor, amor inexplicable, tu vida diste en la cruz. Tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida y diste amor. Tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré.
porque vivo, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria, oh Dios, gloria y honor. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria, oh Dios, gloria y honor. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria, Dios, gloria, gloria y honor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Es tiempo de decidir por quién. Te seguiré, mi alabanza hasta el final. Oh, por ti, solo a ti. Por ti, Señor, todo lo que soy, toda mi alabanza doy, con todo lo que soy, toda mi alabanza doy, con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad en mí. Es su forma de cuidar cada paso de mi andar. No importa dónde llegará, por probar su fidelidad. Fidelidad.
Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Fidelidad, su fidelidad. Tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Oremos. Dios Padre, Creador, dueño del tiempo y de la historia. Estamos ante ti a través de este culto online. Antes de esta pandemia, hemos priorizado nuestros pensamientos y metas de la vida en cuestiones que considerábamos importantes. Sin embargo, a través de estos días nos dimos cuenta de que todos aquellos no tienen tanto significado como creíamos, pero confesamos que tampoco hoy sabemos qué hacer. Pedimos perdón por no haber leído tu palabra lo suficiente y por no escucharte a través de la oración. La semana pasada nos desafiaste a realizar culto familiar para que recibamos tu bendición. Sabemos que no somos dignos, pero te pedimos que actúes en el corazón de cada padre para que pueda arrodillarse y tenga la valentía de organizar el culto en cada casa. Creíamos que el virus estaba más lejos de nuestra comunidad. Sin embargo, nuestro anciano Che Jong-ho se encuentra internado y nos enteramos que nuestros familiares, vecinos, amigos y trabajadores están contagiándose. Te pedimos misericordia por ellos y nos dé un corazón compasivo para cuidar. Te agradecemos por los presbíteros sabios de Betel, que a pesar de la dificultad económica, han decidido mantener el sostenimiento a los misioneros. Ellos han priorizado el Evangelio antes que nuestras necesidades. Bendice a cada uno de los ancianos con tu gracia, sabiduría y gran abundancia en su capacidad de mayordomía. Te pedimos que guíes a todos nuestros pastores, ancianos, ancianas, diáconos, diaconisas, maestros, maestras, padres, madres, hijos e hijas de esta comunidad, para que pueda escuchar y ver tu voluntad que trasciende esta situación. Llena de gozo y alegría el alma del pastor Pedro. A través de él queremos escuchar tu palabra y cumplir. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive ahora y en todas las circunstancias con nosotros. Amén y amén. El texto bíblico que vamos a compartir hoy es de Lucas, capítulo 23, del versículo 44 al 47. Lucas 23, del 44 al 47. Y dice: Cuando era como el mediodía, descendió oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por en medio. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo:
verdaderamente este hombre era justo. El domingo pasado, en base a este mismo capítulo 23 de Lucas, compartimos sobre lo que significó el caminar de Cristo hacia el Calvario, hacia la cruz. Y los invité a que en familia compartieran sobre el tema de la cruz, ¿no? Sobre el significado de la cruz y sobre por qué fue necesario que Jesús muriera en la cruz. No sé si lo hicieron. Pero recuerdan que les hablé también de que los papás, ¿no? Debíamos recuperar el rol de educador espiritual en casa, que nosotros primeramente debíamos ser un ejemplo de fe y que nuestros hijos debían aprender de Jesús y del Evangelio por medio de nosotros los padres. La Biblia enseña sobre este deber de los padres, por ejemplo, en Deuteronomio 6, 6 y 7. Esta palabra que yo te mando estarán en tu corazón, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nosotros los padres tenemos primeramente el deber de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y después la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos esa palabra del Señor. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y vemos el ejemplo de Timoteo. En 2 de Timoteo 1:5 dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. El apóstol Pablo habla aquí de una fe no fingida, una fe verdadera que había en Timoteo, y dice que esa fe la recibió de su abuela y de su madre. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Estos pasajes muestran claramente que Timoteo fue instruido, fue educado por medio de la palabra de Dios desde niño y en casa. A todos los papás y a todas las mamás también quisiera dejarle este desafío. Sean educadores espirituales de sus hijos. Instruyan a sus hijos en la palabra del Señor, en el Evangelio de Cristo. Hablando sobre lo que había significado el caminar de Cristo hacia el Calvario, en primer lugar, dijimos que el Calvario mostraba el corazón perdonador del Padre, ¿no? A través de la cruz, nosotros que éramos enemigos de Dios, nos convertimos en objetos de amor de Dios. La justicia de Dios se completó en la cruz. En la cruz Jesús mostró el corazón perdonador del Padre. En segundo lugar, dijimos que el Calvario había abierto el camino hacia el reino de los cielos. Cuando Jesús, ¿no?, le dice al malhechor, ¿no?, que había sido crucificado juntamente con él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús dijo que hoy mismo entraría al reino de Dios, estaría con Cristo, no mañana ni pasado, sino hoy. El camino hacia el reino de los cielos fue abierto en ese mismo día, no solo para ese malhechor, sino para todos los que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Y son los dos puntos que compartimos la semana pasada sobre el significado de caminar de Cristo hacia el Calvario. Hay un tercer punto en realidad que no lo pude compartir el domingo pasado porque se me hacía demasiado largo el sermón y lo quiero compartir hoy con ustedes. Y el tercer punto es este, de que el Calvario es la respuesta de Dios a nuestro sufrimiento. Cuando enfrentamos los sufrimientos, siempre queremos saber la causa, el motivo de ese sufrimiento y nos preguntamos, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y el Calvario, la cruz de Jesús, es la respuesta que Dios nos da frente a esas preguntas. Y la respuesta de Dios son doble. Por un lado, nos permite el sufrimiento porque Dios tiene un propósito para con nosotros. Y por otro lado, sin pasar por el Calvario, no podemos ser partícipes de la gloria en Cristo Jesús. No es que Dios no nos ame por eso el sufrimiento, sino que Dios permite el sufrimiento porque nos quiere usar como su instrumento para una buena obra, para algo mejor. Y la cruz de Jesús es un buen ejemplo, porque Jesús muere en la cruz sin tener pecado. Él no tenía por qué recibir ese castigo, no tenía por qué sufrir y morir en la cruz. Pero si Jesús no hubiera sufrido, si Jesús no hubiera evitado el Calvario y la cruz, entonces el problema de nuestros pecados nunca se hubiera resuelto. Jesús tomó la cruz y caminó hacia el Calvario para completar la obra salvífica de Dios en nosotros, para completar la obra del Padre. O sea, su sufrimiento no fue en vano. Por medio de sus sufrimientos nos abrió el camino hacia el perdón y hacia el reino celestial.
Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. También dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, si Él no hubiera pagado el precio de nuestros pecados, estaríamos eternamente destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabe lo que eso significa? Que no tendríamos el perdón de Dios, que no tendríamos la entrada, ¿no?, para el reino de los cielos. Seguiríamos en condición de pecador y así pasar a la muerte eterna. Pero porque Cristo sufrió en el Calvario, porque su cruz fue una cruz con propósito, todos los que creen en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Y esa es la promesa que encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo unigénito en la cruz para que los que creen en Él reciban la vida eterna. Fue una entrega con propósito, un sufrimiento y una muerte con causa para la salvación de las almas perdidas. Si Jesús hubiera querido evitar la cruz, tranquilamente pudo haberlo hecho. Y puede ser que haya evitado su propio sufrimiento, pero la humanidad en sí no tendría esperanza de salvación. Seguiríamos en condición de pecador, esperando nuestro castigo eterno. De la misma manera, las dificultades que enfrentamos en la vida muchas veces Dios nos permite para un propósito. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación». La tribulación lleva a los cristianos a buscar la consolación de Dios. Y esa experiencia, ese consuelo que uno recibe de Dios, los prepara para que después puedan consolar a otros, a aquellos que atraviesan por la misma tribulación, dice la palabra. Primera de Pedro 1:7 dice: «Para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo». La tribulación, por cierto, que prueba nuestra fe y nos prepara, según esta palabra, como merecedores de alabanza, gloria y honra que recibiremos juntamente con Cristo Jesús. Por eso, hermanos, Dios permite dificultades en nosotros para que seamos un instrumento de consuelo, un instrumento útil en las manos de Dios, también para que participemos juntamente con Cristo de su gloria. Así como dice en Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace todas las cosas, ¿no?, que ayuden para bien a los que aman. Esto es a lo que son llamados conforme a su propósito. Por supuesto que no todos los sufrimientos pueden ser explicados con la idea de un propósito de parte de Dios, pero lo cierto es que aunque no comprendamos las dimensiones de todas las cosas que suceden en nuestra vida, al confiar en Dios y al encomendar, ¿no?, en Él, en Dios, nuestras vidas, Dios hace la obra para que todas las cosas nos ayuden a bien. Jesús mismo, desde el comienzo hasta el final, Él encomendó toda su vida en la mano del Señor. Por eso aún al expirar, dice allí en el versículo 46, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Encomienda su espíritu al Padre, porque Él sabe que todo esto está bajo las manos de su Padre. Que no eran los hombres quienes controlaban la situación, sino que todo, absolutamente todo, estaba bajo el control de las manos de Dios. Al ver las situaciones que llevan a Jesús a la cruz, podemos pensar que eran los hombres quienes controlaban todas las situaciones. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote fue quien entrega a Jesús. Los judíos fueron quienes arrestaron a Jesús. Fue la multitud que pidió a que crucificaran a Cristo. Poncio Pilato ordenó la crucifixión de Cristo. Aunque a simple vista pareciera que todo esto ha sucedido según como querían estos hombres, que los hombres eran quienes manejaban todo, pero en realidad la mano de Dios, aunque invisible, estaba detrás de todo esto. Antes de que todo esto sucediera, dijo Jesús en Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara.
Jesús sabía lo que le esperaba, aunque debía sufrir por las manos de los hombres. Él sabía que no eran ellos quienes tenían el control, sino las manos de Dios, las manos del Padre. Todo estaba y sucedía conforme al propósito divino. Por eso Lucas, hoy, aquí en versículos 44 y 45, cuenta los hechos sobrenaturales que acompañaron la muerte de Cristo en la cruz. Dice, cuando era como el mediodía, descendió oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por en medio. Desde el mediodía, dice, hasta las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió la tierra. Ustedes saben que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde es la franja horaria donde el sol brilla más fuerte. Por eso en verano recomiendan a no tomar el sol entre las 11 a 16 horas porque la radiación solar es más fuerte dentro de esos horarios. Sin embargo, vemos que durante esas horas donde el sol debió haber brillado con mayor resplendor, dice la palabra que el sol se oscureció. Lucas cuenta las cosas sobrenaturales que sucedieron durante la crucifixión de Cristo. Y lo hace para demostrar que no eran los hombres quienes controlaban la situación, sino que Dios estaba presente en ese lugar. Y era Dios quien en realidad había permitido que todo eso sucediera con Jesús. Todo lo que sucedía estaba bajo el control y bajo las manos de Dios. Y Jesús finalmente a las 3 de la tarde expira, entrega su espíritu al Padre. ¿Y saben una cosa? Según el historiador judío Josefo, 3 de la tarde era la hora en que los judíos comenzaban a sacrificar el cordero de la Pascua. La hora en que muere Jesús era exactamente la hora en donde el cordero de la Pascua era degollado. Jesús muere como el cordero de la Pascua y reemplaza los viejos sacrificios, entregándose él mismo como un sacrificio nuevo, como una ofrenda pascual delante de Dios. Todo estaba, podemos decir, que estaba fríamente calculado por Dios. Por eso en el momento en que Él expira, en el momento en que muere, dice Lucas que el velo del templo se rasgó por en medio. El camino, la puerta hacia el lugar santísimo quedó abierto para todos por medio de su muerte. Hermanos, no somos nosotros quienes tenemos el control de nuestras vidas. Debemos aprender a encomendar nuestras vidas en las manos de Dios y vivir bajo la obediencia de su voluntad. A menudo en nuestras vidas cuando vemos que los malos prevalecen, cuando los incrédulos tienen éxitos y nosotros no, solemos dudar de Dios y pensamos que Dios no tiene ninguna influencia en la vida de los hombres, que son los hombres quienes controlan todo. O en tiempos como la que estamos pasando, en donde vivimos prácticamente encerrados en nuestra casa en contra de nuestra voluntad y estamos impedidos de hacer las cosas que queremos. Recuerden que las manos de Dios, que nuestro Padre Celestial nos permite todo esto con un propósito y que todo lo tiene bajo el control del Señor. Así como Jesús hasta el último momento supo encomendar su espíritu al Padre, tenemos que poder también encomendar a Dios todas nuestras vidas. A veces escuchamos las burlas del mundo, ¿no? Así como las multitudes que se burlaron de Jesús diciendo, si eres Mesías, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. La gente del mundo constantemente se burla de nosotros. Si eres cristiano, muéstranos de que tu Dios existe, que Dios te salve de tu problema, que tu Cristo te saque de tu pobreza, que tu Cristo te proteja de la enfermedad. Sin embargo, nosotros los cristianos padecemos la pobreza, la enfermedad, la dificultad, al igual que la gente del mundo. Pero ¿saben cuál es la diferencia que tenemos con ellos? La diferencia entre un seguidor de Cristo y un incrédulo. El final es diferente. El final es diferente. Porque Dios nos sostiene, nuestro final es diferente que lo que no tienen a Dios. Aunque en este mundo no vemos la diferencia, porque sean cristianos o no, todos enfrentamos sufrimiento. Pero el final en Cristo Jesús va a ser completamente diferente. Por eso aún en situaciones de sufrimiento en donde los del mundo no ven ninguna esperanza, nosotros los cristianos podemos tener esperanza, porque nuestro Dios, quien entregó a su Hijo unigénito por amor a nosotros, es quien nos sostiene hasta el final. Y hay un hombre que estaba junto a la cruz que da testimonio de un final diferente de Jesús. Y ese hombre fue el centurión, el capitán romano que lideró la crucifixión. Dice allí en el versículo 47,
Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. O como dicen otras versiones, verdaderamente este era Hijo de Dios. Entregó la gloria al Señor. Recuerden, hermanos, Jesús pudo haber evitado la cruz, pero voluntariamente caminó hacia el Calvario. Aunque fue un camino doloroso, un camino de sufrimiento, fue un camino con propósito. Y por él hoy podemos gozarnos del perdón de Dios. Por él hoy tenemos la certeza de que al partir de este mundo entraremos al reino de los cielos. Por él sabemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, que nuestro final será diferente, un final glorioso. Vamos a orar. Señor, durante 2 domingos hemos meditado el caminar de Cristo hacia el Calvario y lo que implica, lo que significa esa andanza, ese camino de Jesús para nosotros. Padre, ayúdanos a comprender, Señor, las dimensiones, la profundidad y el significado de este camino hacia el Calvario. Porque Cristo caminó por ese camino, porque Cristo entregó su vida en el Calvario, hoy nosotros podemos gozarnos de tu perdón. Hoy nosotros tenemos la entrada a tu reino. Hoy nosotros sabemos, Señor, que ese sufrimiento no ha sido en vano, sino un sufrimiento con propósito. Y los sufrimientos que nosotros padecemos en este mundo, Señor, a veces no encontramos la respuesta en el mundo porque sabemos que la respuesta está en vos, que nos permitís a veces, Señor, las tribulaciones porque hay un propósito tuyo. Y nos preparás también, Señor, para que seamos partícipes en la gloria tuya juntamente con Cristo Jesús. Ayúdanos a comprender, Señor, la profundidad, Señor, de tu obrar, de tu voluntad en todas las cosas que haces, y ayúdanos a poder encomendar nuestra vida, a encomendar, Señor, la totalidad de nuestro ser en tus manos. Padre, fortalece, bendice a tus hijos, Señor, dale, entrega, Padre, esas sabidurías que ellos necesitan. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el profundo y el infinito amor de nuestro Dios Padre que entregó a su Hijo unigénito en la cruz, y la presencia, la llenura, el entendimiento que el Espíritu Santo nos pueda dar, sea sobre cada uno de aquellos que desean caminar juntamente con Cristo. Sobre ellos sea tu presencia, desde ahora y para siempre. Amén y amén.